Hola, bienvenidos a esta pequeña clase donde vamos a ver un poco sobre manipulación de imágenes a un nivel básico. Para este ejercicio se cuenta con un par de imágenes, como es el caso de esta chica y esta otra mariposa. Bien, vamos a ver algunas herramientas con las cuales ustedes pueden manipular sus imágenes para que queden según la necesidad que tenga cada uno de ustedes. Ok, primero que nada es importante contar eh, con una opción activa de la herramienta de selección. Esta es la barra de propiedades y va cambiando según la herramienta que yo tengo activa. Entonces, si yo necesito, bueno, de hecho sí necesito tener disponible este símbolo, bueno, no, es este indicador de la capa que tengo seleccionada. Este es un cuadro modificador, ¿ok? Por defecto, posiblemente Photoshop no traiga activa esta opción, pero se activa de una forma bien fácil. Basta con ir a la herramienta de selección y darle clic a este chiquecito de acá. Dice mostrar controles de transformación. ¿Sí? Se activa y se desactiva. Entonces, ¿para qué necesito este cuadro? ¿Es fundamental? Realmente sí, al menos en la forma que yo trabajo. Con este cuadro, si nosotros le damos un clic en cualquiera de estos nodos, por ejemplo, en este superior, entramos en modo de edición de imagen. O sea, podemos manipular la imagen, la podemos deformar. Y nos damos cuenta que en esta zona, lo voy a marcar por acá con amarillo, en la parte superior derecha tenemos un símbolo de prohibición y uno de aprobación. Por ponerles nombres así bien fáciles de identificar. ¿Qué sucede con estos dos símbolos? Me están indicando que precisamente estoy en un modo de transformación con la imagen seleccionada. Si yo le doy cancelar o si presiono la tecla cancelar, deshago el cambio que haya hecho. Por ejemplo, si yo hago la imagen más pequeña y luego doy clic donde está el botoncito de cancelar, la imagen se restaura como estaba en un principio. Y lo contrario, si yo la modifico y luego presiono el chequecito, mantiene los cambios. Ok, entonces, una vez activo este control de transformación, yo puedo hacer clic e inmediatamente, estando en este modo de transformación de imagen, puedo dar clic derecho sobre la imagen y tengo esta serie de opciones nuevas. Tengo transformación libre, escalar, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva y deformar, etcétera. ¿Cuáles son las más populares? Vamos directo a lo interesante. Tenemos distorsionar, bueno, no, perdón, tenemos sesgar, distorsionar, perspectiva, deformar. Luego las otras comunes son voltear horizontal y verticalmente. Son las que se utilizan la mayor parte del tiempo. ¿Cómo funcionan? Bueno, algunas de estas son muy intuitivas. Por ejemplo, cuando seleccionamos sesgar, lo que esto permite es que la imagen se distorsione, pero pegada de un lado. Por ejemplo, si la muevo de la zona superior, la imagen está pegada en la zona inferior. Y viceversa. También sucede lo mismo si yo intento moverla de un lado. Queda pegada. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, puede simular o puede ayudar a crear una perspectiva.
Si yo necesito poner esta mariposa, por ejemplo, en una perspectiva determinada, puedo tomar las esquinas de este cuadro delimitador y poder colocarla en una perspectiva que yo considere adecuada. ¿Sí? La podemos ajustar a una perspectiva, a una superficie. Pero también contamos con una opción que se llama perspectiva. La opción perspectiva es una bastante similar, pero automáticamente modifica ambos lados de, de una imagen en función de simular perspectiva. Entonces, si quisiéramos poner algo así como esta mariposa al frente de la cámara, fácilmente tomamos una esquina de la imagen y se puede colocar así. O también podemos hacer lo opuesto y presionando control Z y deformarla solamente de un lado. Igual funciona para ponerla en una superficie. Siguiente método o siguiente opción. Tengo la opción de deformar. Aquí tengo bastantes ajustes preestablecidos. Recordemos la barra de propiedades de herramienta. Esto está cambiando constantemente según lo que yo tengo seleccionado. Entonces, cuando estoy en este modo de deformación, aquí yo encuentro unos ajustes predeterminados, donde por defecto dice a medida. Pero si abrimos este cuadro, encontramos un montón de opciones. Por ejemplo, arco inferior, arco superior, bóveda, abumbar, bandera, onda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí puedo hacer un ajuste rápido según la necesidad que yo tenga y si cumple con lo que yo realmente quiero hacer. Por ejemplo, el clásico es un efecto que vemos bastante recurrente en un montón de aplicaciones, ya sea en banners, posts de redes sociales, vallas, etcétera. Es este que se llama bandera. Con bandera, bueno, la deformación emula o trata o trata de verse como una bandera, pero realmente no es como muy real el, la simulación. eh, es una representación, digamos, de cómo se podría ver una bandera. Luego tenemos ojo de pez, con el cual se infla la imagen del centro, como precisamente fuera un lente de cámara llamado lente de pez, etcétera. Entonces podemos encontrar diferentes ajustes preestablecidos que también puedo modificar. De nuevo, esto es en función de ajustarlo con una superficie. Ok. ¿Qué sucede si no quiero ocupar ninguno de estos ajustes preestablecidos? Dentro de deformar yo tengo estos nodos que son como los que se crean cuando estoy trabajando con vectores. Si tengo estos bracitos, estos manejadores con los cuales yo puedo deformar la imagen y me permite un control más preciso. Esto en el caso que la deformación tipo bandera, ojo de pez, arco superior o inferior no resuelva mi problema. Tengo esta otra opción. También se puede mover desde el centro, etcétera. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? La opción de distorsionar. Distorsionar, bueno, básicamente es tomar una esquina y modificar la imagen un poco de una manera libre. También simula
una perspectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, un atajo práctico para esto. Si yo tengo la imagen seleccionada, no entrando en modo de transformación, así como está, yo presiono la tecla Control, puedo darle clic a las esquinas de la imagen y puedo deformarla de la misma forma que tiene la opción de formar. Esto es más práctico, más rápido y sirve para ajustes bien menores o bien prácticos. Bien, por último tenemos voltear horizontal y verticalmente. Esto me sirve, bueno, como su nombre lo dice, si quiero voltear una imagen sobre el eje X o el eje Y de una manera bastante fácil. ¿Dónde encuentro estas opciones también? Por ejemplo, voltear horizontal o verticalmente. Son dos opciones que encuentro en el menú imagen. Categoría, rotación de imagen. Y aquí está. Bueno, esta es rotación. Quiero ver. Bueno, es que estas son otras opciones. Creo que es en editar. Eso es lo malo de acostumbrarse con atajos más sencillos, porque ya cuando buscamos legalmente dónde están ubicados, pues cuesta un poco encontrar. Pero aquí están. Está en el menú edición, la categoría transformar. Dentro de transformar están todas estas opciones que acabamos de mencionar. Escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva, deformar, etcétera. Yo siempre insisto que es mejor aprenderse los atajos o las maneras rápidas de resolver estos problemas por cuestión de tiempo. Bien, estas son las formas más más básicas de cómo manipular una imagen. Pero tenemos también o contamos con dos métodos adicionales que pueden ayudar a deformar una imagen. ¿Cuáles son estos? Bueno, veamos el primero. El primero lo encontramos en el menú edición. Necesitamos seleccionar primero una imagen, en este caso es la mariposa, y luego me voy al menú edición. En el menú edición encuentro una opción que dice transformación de posición libre, deformación de posición libre. ¿Qué hace esta opción? Esta herramienta o este menú lo que hace es colocar una malla de distorsión sobre la imagen. Y yo puedo agregar pines similares, lo podemos pensar como estos tachuelas que tenemos en el mundo real donde pegamos pequeños anuncios en pizarras de cartón, por ejemplo. ¿Sí? El iconito es una tachuela, un pin. Entonces yo puedo colocar diferentes pines en una imagen como que si estuviera poniéndole clavos a una imagen en la pared y luego poder deformar cada uno de estos pines según la forma que yo quiera o según la necesidad que yo tenga. ¿Ok? Esta herramienta en inglés se llama, si no me equivoco, herramienta pines de marioneta o algo similar. Porque precisamente es lo que intenta simular, como que si pusiéramos articulación en una pequeña marioneta. Entonces, ahora simplemente puedo mover estos puntitos y también en algún momento podría ser una herramienta que simule animación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la lógica de esta herramienta? Yo necesito poner pines donde sea más estratégico, de modo que si yo quiero que el cuerpecito de esta mariposa no se mueva, la voy a dejar colgada o clavada en la pared.
por ponerle un ejemplo así bien fácil de asimilar. Y luego puedo mover todos los demás elementos que yo necesito, pero al estar fijo el cuerpo, me aseguro de no deformarlo de una forma que yo no quiero. Espero que eso se comprenda. Una vez está hecho el tipo de deformación que yo necesito, simplemente le doy clic en aceptar o puedo presionar la tecla Enter. Si presiono la tecla Escape, cancelo el cambio. Pero como en mi caso sí lo necesito, sí me gusta cómo quedó, presiono Enter o el chequecito y ya está. Mi imagen deformada. Bien, esta es otra forma de cómo manipular una imagen. Hay una más que me ayuda a deformarla en perspectiva. ¿Cuál es esta? Seleccionamos la imagen y siempre desde el menú edición voy donde está una herramienta, una opción que dice deformación de perspectiva. ¿Qué hace esta opción? Bueno, con esta opción es como que si jugamos con puntos de fuga, como cuando estamos aprendiendo a ocupar la escuadra y demás, y simplemente la podemos dibujar, por ejemplo, aquí al centro, agregar una cuadrícula más y el programa él solito las combina. Ahora puedo jugar con una fuga de 2 puntos, por ejemplo, o perdón, una vez está colocado, debemos darle clic acá donde dice deformar. Aquí arriba hay 2 opciones, una dice composición y la otra dice deformar. En modo composición yo coloco esta cuadrícula en las zonas que yo necesito. Y una vez está en la manera óptima, simplemente le doy donde dice deformar. Vamos a ver. Deformar. Y ahora puedo mover esta cuadrícula y puedo simular como si la imagen estuviera en una superficie en perspectiva. ¿Ok? Damos Enter o presionamos el chequecito de aceptar cambios y ya quedó. Entonces, como se dan cuenta, hay varias formas de cómo manipular una imagen de modo que cumpla una función que yo necesito. Por ejemplo, si esta mariposa yo la fuera a colocar eh, como textura o algo similar en la fotografía que tengo de fondo, por ejemplo, la puedo hacer más pequeña. Supongamos que es una especie de tatuaje. La puedo hacer más pequeña. Una vez entrando en modo de edición o de deformación de la imagen, hago clic derecho y selecciono deformar. Con deformar yo intento pegar la imagen de la mariposa en la superficie del rostro de esta chica. Como que si estuviera pegada en el cachete. Más, más o menos. Un poquito de paciencia y atención a los detalles hacen la diferencia. ¿Ok? Bueno, una vez supongamos que está listo, presionamos aceptar y la imagen ya queda deformada. Aquí podemos hacer uso de un montón de técnicas o recursos que hemos visto en clase, como los modos de fusión. Un modo de fusión de estos va a integrarse de manera más interesante en la fotografía. Habría que probar cuál es cuál es el ideal. Posiblemente este que se llama luz suave o superponer.
de un mejor resultado. Yo sé que no parece un tatuaje, habría que cambiar el color quizás, por ejemplo, presionando control U y buscando un color azul en lugar de negro. Podría ser que se logre una ilusión de un tatuaje. ¿Ok? Un modo de fusión es como la vieja confiable con la cual podemos contar en estos casos. También podríamos hacer uso de la herramienta que acabamos de ver de posición libre. Perdón, aquí seleccioné la equivocada. Eh, Deformación de posición libre. Y colocar algunos pines donde no quiero que se mueva la imagen. La voy a saturar de pines. Y voy a mover solo los que yo necesito. Por ejemplo, la extensión de esta ala. Necesito que baje un poquito. Esta otra se mantenga. Este otro extremo baje. Igual este de acá. Etcétera. Presionamos aceptar y ya quedó deformada. Obviamente esto necesita un poco más de tiempo. Y la otra opción que podemos ocupar es el filtro licuar. Por ejemplo, me voy al menú filtro, selecciono licuar y aquí puedo ver cómo se comporta en contexto. Si ustedes no pueden ver la imagen en contexto, necesitan activar algo por acá que dice en opciones de visualización, dice mostrar telón de fondo. Si le quitamos este chequecito, quiero ver, si le quitamos el chequecito, desaparecen todas las demás capas. Pero si lo activo, puedo ver el contexto. Entonces, una vez esto en contexto, puedo deformar la imagen con cualquiera de estas herramientas. Puede ser inflar. Quiero ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Mucho, muy grande. Ahí está. Podemos inflarlo como siguiendo el volumen de la mejilla. O podemos ocupar la herramienta de dedo o mover hacia adelante, con la cual puedo acomodar un poquito más esta imagen. ¿Sí? Muy bien. Damos clic en aceptar y listo, la imagen se comienza a deformar más y más. Un pequeño truco que estuvimos viendo en la clase anterior fue ver esto en escala de grises. Por ejemplo, activo esta capa de ajuste que me permite ver todo en escala de grises. Ok, con esto activo puedo regular la imagen de la mariposa con los niveles y tratar de integrarlo de una manera más orgánica. Es decir, que los grises se vean bastante similares y tenga contraste solo en lugares que deba tenerlos. Tiene que verse orgánico esto, la integración de imágenes. Si se ve con diferente iluminación o, o como solo puesto al azar, nos va a romper un poco la ilusión. Entonces la idea es que se vea bastante integrado con el fondo. Listo. Desactivamos la capa de ajuste y podemos ver cómo de alguna manera se va combinando de una forma más orgánica. Podemos bajarle opacidad o podemos trabajar con máscaras para integrar los bordes, etcétera. Pero bueno, esto es a grandes rasgos algunas técnicas de cómo manipular imagen.